Hola, en este video vamos a mirar la definición de calor específico y vamos a ver su aplicación dentro de un ejercicio. El calor específico es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Si miramos la fórmula tenemos que C es igual a delta Q dividido por el producto de M y delta T, donde C es el calor específico de una sustancia, ya sea en calorías sobre gramos grados centígrados o julios sobre kilogramos grados centígrados. Delta Q representa el cambio de calor en calorías o en julios. M es la cantidad de masa de la sustancia en gramos o kilogramos. Delta T es el cambio de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. De esta fórmula podemos despejar el cambio de calor, es decir, delta Q, y obtenemos que delta Q es igual a C por M por delta T. Vamos a ver un ejemplo para identificar esto con mayor claridad. Tenemos qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 10 kilogramos para que eleve su temperatura de 20 grados centígrados a 90 grados centígrados. Primero establecemos la información o los datos del problema y tenemos lo siguiente. Calor específico de la plata, aunque no lo describe el problema, tenemos que lo podemos conseguir en tablas y el calor específico de la plata será igual a 0.056 calorías sobre gramos grados centígrados o 235 julios sobre kilogramos grados centígrados. La temperatura inicial es de 20 grados centígrados. La temperatura final que describe el problema es de 90 grados centígrados. La masa de la barra de plata es de 10 kilogramos. Esta es la información que nos suministra el problema. Ahora vamos a ver la incógnita o lo que nos pregunta. Nos pide que identifiquemos qué cantidad de calor se debe aplicar. Luego la incógnita será delta Q, es lo que debemos averiguar. Aplicando la fórmula estableciendo la fórmula, esta es que delta Q es igual, como lo hemos establecido, a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, es decir, M por C por delta T. Vamos a mirar el desarrollo aplicando esta fórmula. Tenemos que delta Q será igual a la masa, que según el ejercicio es de 10 kilogramos, es decir, la masa de la barra de plata, multiplicado por su calor específico. Tenemos que el calor específico para la plata es de 235 julios sobre kilogramos grados centígrados, y esto lo multiplicamos por delta T, la diferencia de temperatura final que es 90 grados centígrados menos la temperatura inicial que es de 20 grados centígrados. De aquí tenemos que delta Q será igual, bajamos 10 y el 235 permanece igual y resolvemos el último paréntesis que es una resta. 90 grados centígrados menos 20 grados centígrados es 70 grados centígrados. Ahora notamos que podemos cancelar unidades, se van los grados centígrados y también se van los kilogramos. De aquí podemos notar que nos queda la unidad de julios. Ahora multiplicamos los tres factores, 10 por 235 por 70. Esto es equivalente a 164.500 julios. Es decir, que la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de la barra de 10 kilogramos desde 20 grados centígrados hasta 90 grados centígrados es igual a 164.500 julios. Y de esta manera hemos definido el calor específico y cómo se aplica dentro de un problema determinado.